Usted está viendo con P mayúscula. Bien amigos, y seguimos en su programa con P mayúscula. Estábamos escuchando a Víctor Manuel, que por cierto, nuestro operador de audio regresó de la operación, estuvo de reposo un tiempo, pero ustedes me dijeron de que la operación era estética. ¿Qué fue lo que se hizo? Yo no. ¡Ah, caramba! En cualquier momento los vamos a sacar al aire para que veamos cómo quedó la nariz. Por cierto, lo habrá operado el mismo que operó a la diputada. Bueno, tendríamos que preguntarle. Bien, nosotros seguimos en su programa con P mayúscula. Me dicen que sí es el mismo que operó a la diputada, me están diciendo de producción. Muy bien. Pero no fue por las mismas razones. La diputada fue agredida en la Asamblea Nacional. ¿A él qué le pasó? Ah, en el otro programa de Niños y Grandes. Bueno, después nos echan el cuento. Nosotros vamos a seguir conversando con Rubén Darío Bolívar. Habíamos quedado en un tema del estancamiento de la producción, Rubén. Porque a veces uno llega a un anaquel. Yo llego a un anaquel y digo, un paquete de azúcar o de cualquier producto cuesta 10 bolívares. ¿Cómo llegamos a ese precio de 10 bolívares y por qué el precio ha venido creciendo enormemente en esta Venezuela de hoy? Decía. Por lo menos en los productos que no están regulados crecen mayormente. En los productos regulados, entonces se asocia al tema de la escasez. Comienzo de cómo se establece tradicionalmente un precio. Una empresa para poder establecer el precio unitario, el precio por unidad que va a vender, bueno, sacan cuenta cuántos son los costos en los que incurre para poder producirlo. Y cuando hablamos de estos costos, se incluyen ciertamente todo lo que viene siendo referido a la mano de obra, a los gastos de capital, a las inversiones que tengan que realizar, los mantenimientos, el pago de los servicios públicos, bueno, cualquier cantidad las depreciaciones. Por supuesto, amortizaciones, las patentes, cosas por el estilo, y una serie de elementos que es lo que garantizan el funcionamiento de la empresa. Ahora bien, es cierto, las empresas, entonces, con eso logran establecer cuánto más o menos es lo que les parece a ellos, es lo que sería el precio que les permite tener un margen de ganancia. Que ese margen de ganancia no es otra cosa que un margen de supervivencia. O sea, un dinero con el cual yo puedo seguir participando en el mercado. Se establece ese precio. Luego, ese precio aparece para los distribuidores que en muchos casos también necesitan su margen de ganancia, lo incrementan otro poco. Y luego lo que vendría siendo el vendedor final, que es a la persona con la cual uno tiene acceso directo. Esto en el caso de un producto manufacturado. Hay productos que pueden tener cadenas de distribución de hasta 5 etapas distintas, otros que son de comercialización directa. Eso depende mucho de lo que estemos hablando, ¿no? Sin embargo, las empresas se encuentran con otra realidad. Primero, no pueden modificar el precio cuando se modifiquen sus costos, porque muchos de esos productos el precio está regulado, está estancado, está establecido. Cualquier modificación a ese precio vendría siendo entonces una violación al marco legal y esa empresa puede ser cerrada, expropiada, nacionalizada o inclusive sus directivos pueden pagar con la cárcel. Ese es el tipo de limitaciones a las cuales se encuentra entonces una empresa. ¿Qué es lo que prefieren entonces hacer las empresas? Disminuir su producción con miras a disminuir los costos y seguir manteniendo su margen de ganancia y de supervivencia. El detalle del asunto es que el Estado consciente o el gobierno consciente de que existe cierto margen de ganancia para las empresas, establece entonces toda una serie de impuestos, tributos, regalías y requisiciones de parte del Estado, en los cuales, bueno, terminan quitándole cuotas de dinero del margen de utilidad que pudieran tener las organizaciones. Incluso hay estudios que se certifican que algunos rubros específicos de la economía pueden pagar hasta 53 impuestos y tributos diferentes. Eso me parece un exabrupto. Hay empresas que de lo que ganan pueden estar pagando en impuestos aproximadamente el 40 o el 42%. Es una cifra también bastante elevada. Hablamos entonces de que lo que tú esperabas ganar, si esperabas ganar 100 bolívares, 40 se te van a impuestos. O en algunos casos puede ser 30, 35. Igual es un margen muy alto con respecto a lo que viene siendo un país con economía inflacionaria. En algunos casos, entonces, las empresas, cuando ven que su margen de ganancia no es suficiente, bueno, deciden cerrar la Santa María y no seguir produciendo. En otros casos deciden irse del país, no seguir operaciones aquí. Y en otros, bueno, aislarse de la producción de esos bienes regulados y meterse en la producción de bienes que no están regulados.
bienes entonces que, por cierto, crecen en el precio notoriamente, mes a mes, y que terminan incidiendo claramente sobre el bolsillo de los venezolanos. Parte de la realidad, bueno, la realidad es que solamente las empresas que producen grandes volúmenes son las que pueden soportar esto. Sin embargo, nosotros vemos desde algunos sectores empresariales que claman ciertamente por modificaciones en los precios regulados con miras justamente a poder seguir abasteciendo el mercado. Es una realidad. Un precio regulado no puede durar un año, entre otras cosas porque en un año aumentan los sueldos, en un año aumentan los costos en los cuales se incurren para producir. Así como cambia la unidad tributaria, podría ser una política del gobierno modificar los precios regulados año a año en torno a un criterio técnico establecido. Sin embargo, para aquellos que consideran que el control de precios ciertamente es un absurdo, lo mejor sería ciertamente eliminarlo. Pero en un escenario donde existe escasez, si eliminamos el control de precios, hoy en día el gran perjudicado es la familia pobre venezolana. Entre otras cosas porque no va a poder tener el mismo poder adquisitivo para cancelar los bienes y servicios a los cuales está compitiendo con el resto del mercado para poder acceder a ellos. Claro, pero lo otro es la producción. Por supuesto. Porque la producción también está caída. O sea, el otro día alguien, no soy especialista en el área, me decía que un quintal de arroz salía más fácil, más económico, traerlo de Brasil que producirlo en Calabozo. Cuando antiguamente Venezuela era el segundo exportador de arroz de la región. O sea, nosotros en todo el Cono Sur, pues, éramos el segundo suplidor de arroz y ahora estamos comprándoselos a Brasil o comprándolos por cualquiera de las vías y salía más económico. ¿Eso bueno, por esto qué? se debe fundamentalmente a la cantidad de trámites burocráticos, administrativos, a la cantidad de pagos de tributos, de impuestos a los que se ve sometido cualquier tipo de productor. Para mencionar un ejemplo muy sencillo, en Venezuela aperturar una empresa, si nos vamos a los términos formales, más allá de obviamente los mecanismos que no son los deseados, una persona puede durar en promedio unos 380, 390 días. Hay países desarrollados donde lo puedes hacer en medio día, hay otros países donde lo puedes hacer en 5 días, otros en 10. Obviamente con la facilidad que tú puedas aperturar una empresa, vas a obtener facilidad para iniciar operaciones y por ende ser productivo. En la medida que ralentices el proceso, ralentiza también la producción de bienes y servicios. En el caso concreto de la gente que se dedica al cultivo agrícola, bueno, necesitan una serie de permisos entonces del Instituto Nacional de Tierra, necesitan una serie de permisos del Ministerio en cuestión, necesitan una serie de permisos de otros ministerios, necesitan una cuota de área verde que no debe sembrar, o sea, tienen una serie de trámites que ralentizan claramente la producción. Y entonces cuando tú visualizas eso y lo traduces a la estructura de costos, resulta que tu costo de producir es sumamente elevado. Entre otras cosas, porque tienes que pagar impuestos por las ganancias, impuestos por la posesión de la tierra y cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿qué te resulta mejor? Importar. Y ese ha sido uno de los grandes dramas, Jorge, que ha tenido Venezuela aproximadamente en los últimos 40 o 35 años. Aquí en este país es mucho más fácil importar que exportar. Sí, sí. Si uno lo consulta con sus amistades o con las personas que pudieran dedicarse al rubro del comercio, para todos resulta mucho más fácil traer cosas del extranjero que llevar las cosas del extranjero. Cualquier país que sea verdaderamente eficiente en términos económicos debe vender más de lo que compra. Si bien es cierto, nosotros tenemos una balanza comercial positiva, producto de la venta del petróleo, cuando nosotros sacamos el petróleo del juego, nos damos cuenta entonces que las importaciones le dan una paliza tremenda a los niveles de exportaciones que nosotros realizamos. Aquí es muy poco lo que se exporta. Yo en particular tengo conocidos que se dedicaban a exportar caña de azúcar, a exportar inclusive arroz o a exportar inclusive mangos y hoy en día plátano, la gente de no se dedican a esas actividades. No se dedican a esas actividades por las complicaciones que tiene el poder exportar bienes y servicios. Complicaciones de tipo aduanal, complicaciones en términos de acceso a los puertos, acceso a los buques, acceso a las empresas que pueden hacerle lobby a nivel internacional para poder vender sus productos. Hay una serie de dificultades técnicas que enfrenta el exportador. Y eso no lo resuelve la alianza o la inclusión de Venezuela en Mercosur, por ejemplo. Lo resuelve paulatinamente siempre y cuando Venezuela vaya desmontando una serie de trámites aduaneros que lo hacen menos competitivo que sus socios del Mercosur. Si Venezuela no lo hace, bueno, sencillamente no va a poder fomentarse la exportación. Pero ¿sobre qué se sustenta el Mercosur?
la política del Estado venezolano ha sido fundamentalmente la de intercambiar petróleo por todo lo que ofrecen los países en el Mercosur. Lo vimos hoy en la prensa, el presidente designado por el CNE o nombrado por el CNE, Nicolás Maduro, bueno, termina diciendo, termina firmando un acuerdo con el gobierno uruguayo en donde provee petróleo para acceder entonces a mercancías y a productos que en un momento se producían aquí, como ganado vacuno o como carne vacuna, por mencionar algunos. Bueno, pero es que el fondo, inclusive el Fondo Bolívar Artigas, que está desde el 2005, bueno, ha venido complicado, un barril sin fondo. Bueno, o sea, no han pagado. Lo único que trajeron de Uruguay fueron unas casas que eran contaminadas y unos libros. Bueno, pero no solamente con el tema de Uruguay, nosotros inclusive podríamos ir más allá. Los esquemas de integración que ha planteado el gobierno nacional en los últimos 10 años han sido los más amplios y los más diversos que ha vivido la historia nacional de Venezuela. Para poner un caso concreto, la semana pasada vimos una denuncia del gobierno de República Dominicana en donde le exigía al gobierno venezolano que cumpliera con sus obligaciones con respecto a la cantidad de petróleo que tenía que llevarle diariamente. O sea, la cifra es un exabrupto, hay que llevarle a ellos 50.000 barriles de petróleo al día. 50.000 barriles de petróleo al día que quizás la gente del estado Táchira y los de la frontera del estado sur le están reclamando para poder tener gasolina y ya poder vamos a hablar rodar. del tema del petróleo, porque Venezuela, hablar de la economía en Venezuela sin el tema del petróleo, creo que no tiene sentido. Es un hecho. Pues, o sea, público y notorio, Es así. todos los esfuerzos que se pueden hacer en Venezuela basa solamente por la comercialización del petróleo. No se muevan, ya regresamos con P mayúscula y el economista Rubén Darío Bolívar. Donde me pueda expresar y no sea un ilegal, donde pueda